Padre, te bendecimos en este día, te exaltamos y te glorificamos. Damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Gracias porque nuevas son tus misericordias cada mañana, cada día, Señor. Y coloco delante de tu presencia en este día, Señor, toda la familia IFUS. Coloco delante de tu presencia a cada persona que mira, Señor, este pequeño mensaje de tu palabra, y te pido que tú seas obrando con tu Espíritu Santo en cada uno, que tengas esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor amado, que nuestra confianza, nuestra fe sea fortalecida, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que el carácter de Cristo sea tallado por medio del Espíritu y tu palabra en cada uno de nosotros. Te bendecimos, te glorificamos y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude para ser sensibles y obedientes al Espíritu y tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Familia, muy buenos días, el Señor los bendiga. Me bendice poder llegar allí hasta sus hogares en este día para poder compartir la palabra del Señor en este devocional, en este tiempo. Y estamos estudiando acerca del Sermón del Monte. Ya hemos visto el capítulo 5, el capítulo 6 y entramos en el capítulo 7 en esta hermosa mañana, en este día, a la hora que tú lo estés viendo. Y vamos a tomar los primeros 5 versículos para ver qué el Señor nos está enseñando, qué del carácter de Cristo en nosotros es lo que necesita ser tallado, necesita ser esculpido por medio de estas palabras en el capítulo 7. Las palabras de Jesús de Nazaret, la voz del Señor, hablando allí en el sermón del monte, como se conoce, a todos aquellos que estaban escuchando y especialmente a sus discípulos, especialmente a aquellos que le estaban siguiendo, especialmente a aquellos que estaban acompañándolo en su ministerio. Y dice el versículo 1 del capítulo 7, no, palabra de Dios para todos, dice, no juzguen a los demás para que Dios no los juzgue a ustedes. No se está refiriendo exactamente allí al juicio legítimo que se debe hacer por determinadas circunstancias, por determinadas situaciones. No está diciendo allí que no se puede ejercer un juicio, más la Biblia nos enseña que nosotros debemos juzgar la profecía. Nos dice que nosotros debemos juzgar las situaciones que se presentan entre los diferentes hermanos de la iglesia. Entonces no se refiere a ese tipo de juicio. Lo que nos está diciendo aquí la Escritura es que no critiquemos esa costumbre que de pronto existe en nuestra naturaleza humana, en el caso de criticar, y muchas veces es disfrazado de esa crítica constructiva, ¿no? Y es crítica destructiva, crítica que apunta a dañar, a dejar por el piso el buen nombre de una persona, a dejar por el piso la actividad de una persona. Y ese desafortunadamente es común ver dentro de nuestra sociedad cómo la crítica abunda. Y la crítica apunta generalmente a las personas que están a la cabeza de un proceso, a las personas que están liderando alguna situación, a las personas que están en el gobierno de una nación, en el gobierno de una población, en el gobierno de una ciudad, a las personas que están al frente de pronto de una iglesia, a los pastores, a los líderes, porque ahí es donde se dirige la crítica, ya que generalmente se cree que las personas que critican piensan que lo harían mejor que las personas que están al frente. Pero lo que nos está diciendo el Señor aquí en este versículo, tomando la palabra, realmente lo que quiere decir allí, esa traducción de la palabra en griego de juzgar, que es criticar en este caso, está diciendo, no critiquen a los demás para que Dios no los tenga que criticar a ustedes. No señalen y no echen por tierra el trabajo, la labor que otros están haciendo, simplemente porque piensan que ustedes podrían hacerla de una mejor manera. Y tristemente eso ha tocado incluso las puertas de la iglesia, toca las puertas de un hogar, donde hay una crítica mutua de pronto en la pareja, de los hijos hacia los padres, viceversa, existen críticas, y esas críticas que hacen que se levanten barreras entre nosotros, que se levanten prevenciones entre nosotros y que nos llevan a tener cierta desconfianza con aquellas personas
que de pronto están bajo nuestra autoridad, que están bajo nuestro gobierno. Y dice el Señor Jesucristo, no critiquen, la crítica no es buena. Y recuerdo en este momento en el libro de los Hechos, cuando llegan allí una comitiva de parte de las viudas de los griegos, porque decían que no eran atendidos de la misma manera en que eran atendidas las viudas de los hebreos, y que no tenían esa provisión constante así como las otras, y empiezan allá a criticar la manera en que los apóstoles estaban llevando las cosas, y empiezan a criticar la manera en que los apóstoles estaban ministrando los recursos que había allí en la iglesia. Y tristemente eso no es ajeno hoy en día. Y los apóstoles, usando sabiduría, dijo, pues ustedes que son los que han encontrado el problema o han visto el problema, denos una solución. Busquen de en medio de ustedes 7 varones con estas características, que sean hombres llenos del Espíritu Santo, que sean personas de buen testimonio y llenas de sabiduría, para hacer que aquello que ustedes están diciendo que es deficiente, que estamos haciendo mal, se empiece a hacer de una manera correcta. Y es donde nos damos cuenta que contamos con más problemólogos que solucionólogos, que es lo que más necesitamos nosotros en la iglesia como cuerpo de Cristo. Criticamos todo, criticamos un técnico de una selección de fútbol, criticamos a nuestro presidente, criticamos las diferentes personas que están en la autoridad, porque desafortunadamente eso viene dentro de nuestra naturaleza de pecado. Entonces el Señor dice, no critiquen a los demás, no echen por tierra lo que los demás han hecho. Si tú estás echando por tierra, si estás criticando lo que otros hacen, es porque tú ya has hecho eso de una mejor manera. No porque tú crees que lo puedes hacer de una mejor manera, sino porque tú ya estás haciendo las cosas de una mejor manera. Y si es así, entonces vale un consejo, ¿no es cierto? Mira, yo lo he hecho así, me ha dado resultado, y vale en ese caso un consejo. Dice el versículo 2, porque se les juzgará de la misma manera que ustedes juzguen a los demás. Mira que esto es lo que la Biblia nos enseña, es una situación de siembra y cosecha. Lo que nosotros sembramos, eso mismo vamos a cosechar. Y si lo que tú siembras es crítica, es discordia, es división, desafortunadamente un día vas a cosechar exactamente lo mismo. Entonces dice el Señor, porque se les juzgará a ustedes que juzgan, se les criticará a ustedes que critican a los demás, se les va a criticar de la misma manera. Con la misma medida que ustedes juzgan o que ustedes miden a los demás, Dios los va a medir a ustedes. Y el versículo 3 dice, ¿por qué te fijas en la pajita que tiene tu hermano en el ojo, pero no te das cuenta de la viga que tienes tú en el tuyo? Porque generalmente nos damos cuenta que los errores que cometen los demás los maximizamos y son más grandes que los errores que nosotros cometemos. Que las fallas que cometen los demás son más grandes que las fallas que nosotros cometemos. Generalmente maximizamos las equivocaciones de los demás, y muchas veces criticamos y tildamos algo de equivocación sin saber realmente si es una equivocación o si es un acierto. El Señor le dijo a sus discípulos, lo que yo les quiero decir en este momento no se los puedo decir porque ustedes no tienen la capacidad para sobrellevarlo ahora, pero se lo declararé más adelante. Hay situaciones, hay decisiones, hay determinaciones que se toman por las personas que están en un liderazgo, sea del gobierno, sea de una iglesia. En nuestro caso tiene que ver con la iglesia, tiene que ver de pronto con los hogares. En ocasiones se toman decisiones que otros pueden llegar a criticar, pero que más adelante nos vamos a dar cuenta que era Dios quien estaba en el asunto. Y si no era Dios quien estaba en el asunto, también de eso nos vamos a dar cuenta. Pero cuando desafortunadamente tomamos una mala decisión, cuando nos equivocamos en lo que hacemos, no es tiempo para llegar con críticas, es tiempo para llegar con una palabra de consejo, es tiempo para llegar con una palabra de apoyo, es tiempo para llegar con soluciones, no para empezar a lanzar culpas los unos hacia los otros por su culpa, porque actuó mal, porque se equivocó, sino que al contrario, el Señor nos llama a ayudarnos mutuamente los unos a los otros.
que dejemos tanta crítica de lado, sobre todo porque la crítica produce división. Cuando otras personas están escuchando tu crítica, cuando otras personas están escuchando tu desacuerdo, tú empiezas a contaminar el corazón de esas otras personas. Tú empiezas allí a ejercer una influencia. Y si posiblemente tienes algún liderazgo, si posiblemente tienes algún nivel de autoridad dentro de lo que es la iglesia, esas personas que están escuchando tu crítica, que están escuchando la manera en que echas por tierra lo que nosotros como pastores o liderazgo está haciendo, porque de pronto en ocasiones dicen es que no hacen nada, no sirven para algo. Esa crítica empieza a minar el corazón de esas personas y esas personas van a empezar a repetir lo mismo que tú estás diciendo sin estar convencidos de eso, simplemente porque te han escuchado. Y si tienes algún grado de autoridad, dan por cierto lo que tú dices y la iglesia se empieza a dañar. La iglesia se empieza a lastimar. Por eso el Señor dice que no debemos criticarnos de esa manera los unos a los otros. Tienes un buen consejo, tienes una buena idea, tienes un buen aporte. Hazlo como eso, como un consejo, como una buena idea, como un aporte, teniendo en cuenta que no siempre lo que tú aconsejas, lo que tú aportas, que no siempre tus buenas ideas van a ser llevadas a cabo. Porque posiblemente en ese momento no proceden, porque posiblemente en ese momento no es lo más prudente, porque posiblemente en ese momento no es lo más adecuado. Entonces, pues desafortunadamente para ti no se va a poder llevar a cabo lo que tú estás diciendo. Por eso dice aquí, antes de criticar a los demás, antes de echar por tierra lo que los demás hacen, perdón, antes de levantarte contra las autoridades en la iglesia, cualquiera que sea la iglesia donde te congregas, y si es en IFUS, tenemos nosotros el privilegio con mi esposa de ser los pastores de la iglesia. Antes de criticar, señalar y echar por tierra, tienes que evaluarte a ti mismo. Tienes que mostrar que tú ya has estado en estos zapatos y que has hecho mejor las cosas, que tú ya has pasado por ese lugar, que ya has pasado por esa situación y que hiciste algo que arrojó un mejor resultado. Mientras eso, amado, sucede como la persona que está frente al televisor, que escasamente en algo maneja un balón en una cancha de barrio y empieza a criticar a aquellos que están jugando, pero que sí saben sin estar ahí en el campo de juego. Y se critica y se echa por tierra y sin haber hecho algo mejor de lo que ellos han hecho. Si tú criticas, aunque no debería ser así, es porque tú ya has pasado por este camino y lo hiciste mejor de lo que lo estamos haciendo los que ahora estamos pastoreando y liderando en ICFUS, que es la iglesia. Y si estás siendo parte, eres parte de otra iglesia local, sé muy cuidadoso con ir a criticar a tus pastores, a tus líderes. Tienes que haber hecho algo mejor que ellos. Tienes que haber transitado ese camino y haber tenido el éxito que ellos no están teniendo. Mientras tanto, no sabes de lo que estás hablando. No sabes lo que estás criticando. Porque desde la barrera es muy fácil ver los toros. Entonces dice, ¿cómo es que tú eres capaz de decirle a tu hermano, mira la paja que tienes en tu ojo, déjame yo la saco? Cuando no te has dado cuenta que en tu ojo hay una viga muy grande que se llama la crítica y que esa crítica, amados, lleva a la división. Y la Biblia dice, tengan cuidado con los que causan división. Tengan cuidado con los que vienen criticando, con los que vienen hablando mal, los que vienen echando por tierra, los que no valoran lo que se tiene en la iglesia. Saben, en estos días de pandemia, en los que estamos y en los que se graba esta palabra del Señor, en estos días me he sentido tan bendecido de ser el pastor de IFUS, porque he visto cómo los diferentes ministerios han sacado la creatividad a reducir. El Señor los ha usado de una manera impresionante
Somos una iglesia que no tiene unos grandes recursos, pero los recursos que tenemos, los recursos que hay en cada hogar, en cada casa, porque no nos estamos reuniendo en una planta física y no podemos correr de una casa para otra a hacer las cosas, pero lo que cada uno tiene en su hogar, lo que cada uno tiene en su casa, se han maximizado los recursos y se han usado de una manera impresionante. Me bendice ver cómo trabaja la iglesia infantil, me bendice ver cómo se han esforzado por llevar cada domingo el mensaje de la palabra de una manera creativa, de una manera que los niños la puedan recibir, la puedan absorber, la puedan aprender. Me bendice cómo en el Ministerio de Adoración y Alabanza se han estado esforzando, cómo el Ministerio de Intercesión, Guerra Espiritual sigue allí trabajando, como en la parte de los audiovisuales se han estado esforzando por presentar las cosas de una mejor manera. Me bendice ver cómo hay hermanos que son fieles en las proyecciones de los servicios, ya sea el miércoles, sean los sábados los jóvenes, o sea el domingo el servicio general o con los niños en la iglesia infantil. Me bendice eso, y eso lo que quiere decir es que gracias al Señor hay cosas que se han hecho bien. No somos una iglesia perfecta. Lejos esté nosotros como pastores decir que somos una iglesia perfecta. No lo somos, porque nosotros mismos somos imperfectos, pero es una iglesia que se esfuerza, es una iglesia que está poniéndole el corazón a lo que está haciendo, y eso me bendice de una manera especial. Entonces, mira, cómo decir a los demás, mira la paja, el defectico que tú tienes, cuando dice la escritura, mira la viga que tienes en tu propio ojo. ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame sacarte la pajita que tienes en el ojo, mientras que en el tuyo hay una viga? Y terminando esta parte, dice el versículo 5, no seas hipócrita, primero saca la viga de tu ojo y verás mejor para poder sacar la pajita de tu hermano. Primero soluciona tus defectos, soluciona tus dificultades. Primero aprende a gobernar bien tu casa, dice la escritura, que para gobernar bien la iglesia primero hay que gobernar bien la casa. Fíjate cómo estás gobernando tu casa. Fíjate cómo estás llevando allí tu casa en los caminos del Señor. Fíjate las soluciones que le estás dando a las problemáticas en tu casa. Fíjate cómo estás gobernando allí. Y de pronto eso te dé algún aval para poder aconsejar a otros cómo llevan sus hogares. Pero ahí es donde empieza, ahí es donde empieza. Y de pronto en tu casa tus hijos son rebeldes, el cónyuge no actúa de la mejor manera, y te levantas como un gran defensor de tus hijos, tratando de esconder sus defectos, tratando de esconder sus pecados, o de un cónyuge al otro, y peleas y criticas y echas por tierra cuando no has podido solucionar lo más sencillo que es en tu casa. Yo te pido y te aconsejo en el nombre de Jesús de Nazaret, te invito a que tomemos este consejo de la palabra, que no es la posición de un pastor, no, es lo que dice la Biblia acerca de la crítica. Yo te invito a que oremos y a que le digamos al Señor que nos ayude para ser solucionólogos y no problemólogos, para que la iglesia sea bendecida y la iglesia pueda crecer. Y te digo una cosa, me siento feliz de ser el pastor de IFUS, me siento feliz de ser el pastor de estos jóvenes y jovencitas, de estos hombres y mujeres que se han metido en este tiempo en la brecha y han hecho las cosas de la mejor manera, a pesar de que no tenemos los grandes recursos. Y el nombre del Señor sigue siendo glorificado y sigue siendo predicado el Evangelio, y se sigue llevando la palabra a los hogares y fuera incluso de nuestro entorno. Qué hermoso es poder decir que uno es un pastor, el pastor de una iglesia que se esfuerza por estar haciendo esto. Y si la iglesia está haciendo esto, el mensaje es, hay cosas buenas que se han hecho, hay cosas correctas que se han hecho. El Señor ha estado allí en medio de la obra, y eso es lo que importa, eso es lo que realmente nos interesa. Oremos. Padre, te bendecimos en este día y te exaltamos, Señor, te glorificamos. Colocamos nuestras vidas delante de tu presencia, Señor. Y te pedimos porque somos tan fáciles para criticar a los demás, Señor. Somos tan fáciles para señalar el defecto de los otros sin darnos cuenta del defecto que hay en nuestras propias vidas, en nuestro carácter.
Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes para ser de aquellos que ayudan, de aquellos que aportan, de aquellos, Señor, que ayudan a empujar, Señor amado, esta carreta que se llama iglesia en la misma dirección, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo a la familia IFU, Señor. Te doy gracias por cada uno, Señor, y cada uno de ellos, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ayúdanos para que el carácter de Cristo cada día sea tallado en nosotros, para la gloria de tu nombre y bendición de la iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amada familia, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Gracias por estos minutos. Recibe esta palabra de exhortación en amor. Recibe esta palabra de exhortación como palabra del Señor. Y crezcamos en Cristo para la gloria de Dios. El Señor les bendiga, el Señor les guarde.